Es un tema que, sinceramente, yo sé que esto le pasa a todos los músicos. Y por esa razón es que yo creo que siempre nos llaman a nosotros como que los músicos tan secos, cansan, no hablan lengua, que los músicos no hacen eso, que los músicos no hacen lo otro. Miren lo que pasa en la mente o en la situación, no en la situación, estoy buscando una palabra exacta, pero no la encuentro, pero mira lo que pasa cuando uno está en los zapatos de un músico. Nosotros comenzamos a aprender música, de repente comenzamos a tocar. Ahora, lo que sucede es que mientras más predicadores van contigo o predican mientras tú le ministras en la música, en el piano, mientras más tú tienes interacción con personas que cantan de diferentes formas, hay algo que pasa en nuestra mente. Hay algo que va sucediendo. Por ejemplo, cuando se llama Jehová, que comienzan a hacer tan 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 tan. Imagínate lo que pasa en la mente de un músico, que el músico está haciendo su trabajo y ve que todo está normal, y de repente cuando comienzan a llamar a Jehová, todo el mundo empieza a danzar. Entonces, una de las cosas más difíciles para el músico es poder balancear ciertas cosas que suceden en la congregación. Por ejemplo, mientras más yo veo predicadores, esto me pasó a mí, yo no estoy hablando de nadie en específico, mientras más yo vi predicadores que cuando yo empezaba a tocar el piano comenzaban a gritar más fuerte, y ahí la gente empezaba a sentir a Dios. Mientras más eso sucedía, menos yo creía en esa manifestación. Por ejemplo, si yo estoy tocando una melodía de fondo, algo como esto, como lo que está sonando ahora mismo, para que rellene un poco, está bien. Pero en el momento que tú tengas que decirle, dame guerra, dame algo de violencia, dame algo fuerte, como ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo, porque ustedes son músicos. En el momento que eso sucede, y yo veo que entonces la gente comienza a danzar, que comienza a hablar en lengua, cuando yo comienzo a hacer eso, que el predicador me dice que lo haga, en vez de nosotros los músicos creer que es una manifestación de Dios o del Espíritu Santo, lo que nosotros concluimos es que eso es más manipulación que manifestación. Si tú crees que esto, lo que sucede, que el predicador te diga, hazme esto, y entonces ahí todo el mundo empieza a danzar. Si tú crees que eso es así, entonces los predicadores tienen un switch y saben cómo prender el Espíritu Santo y apagarlo cuando ellos quieran. Porque entonces eso pasa en la mente del músico. Por eso cuando poner el aire de lado. Por eso cuando un músico está haciendo su trabajo y todo el mundo está danzando y el músico está tranquilo, normal, eso es un choque, porque ya nosotros sabemos. Yo personalmente, cuando alguien viene a exponer la palabra en mi congregación, si empezó de que vamos a hacer una atmósfera, comiencen a tocar, háganme de guerra, qué sé yo qué, me perdió. Porque es que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y para mí, sí, yo creo que necesita, que muchas veces un tañador ayuda mucho, un músico ayuda mucho en la atmósfera y todo eso. Pero también entiendo de que hay mucha manipulación. El 98% de todo lo que vemos en las redes sociales de que manifestación son manipulación o son diferentes tipos de psicología, diferentes tipos de triggers, de cosas que saben utilizar, que tienen bajo sus hombros, bajo su manga, para que entonces la gente comience a danzar y diga que el mensaje estuvo bueno. Nosotros los músicos no es que estamos secos, no es que estamos descarriados, no es que nosotros no amamos a Dios, no es nada de eso. Lo que sucede es que nosotros los músicos
mientras más nos exponemos a ver diferentes predicadores y a ver la manipulación que hay, nosotros nos vamos alejando de esas cosas, de esos movimientos. Ya cuando te dicen llama a Jehová, ya tú sabes lo que va a suceder. Ya cuando tú... Es más, es tanto así. Y yo creo que voy a traer también consejos para predicadores, porque es tanto así que muchas personas piensan de que si en el mensaje tú no hablaste en lengua, el mensaje estuvo mal. Si en el mensaje tú no ministraste, si alguien no cayó, eso estuvo mal. El mensaje no estuvo bueno, ¿no? Y no es así. El mensaje más bueno, más delicioso, el sermón del monte, nadie cayó. Pero Dios hizo un milagro, a la cual nadie se dio cuenta, solamente sus discípulos. Entonces, uno tiene que entender, o ustedes tienen que entender, mis amados, de que no es que nosotros estamos secos, no es que nosotros somos carnales, no es que nosotros no somos espirituales, es que nosotros nos aprendemos las tácticas, esa era la palabra. Nos aprendemos las tácticas que utilizan muchos predicadores y entonces ya eso no tiene efecto en nosotros. Entonces ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya nosotros, desde que nos invitan a una congregación a tocar y uno ve el ambiente, ya uno sabe, es mata como músico. Si nosotros quisiéramos, dependiendo de la congregación donde lleguemos, nosotros sabemos cómo forzar de que se vea una manifestación. Porque hay veces que Dios quiere hacer algo, sí. Pero hay veces donde muchas personas lo forzan, muchas personas lo hacen a su manera, muchos predicadores. Hoy en día, nosotros no tenemos que guardar. Nosotros tenemos que cubrir, cuestionar todo. Porque uno no sabe quién es quién. Uno no sabe quién es quién hoy en día. Y el que menos tú pienses, ese es. Entonces, para no desviarme del tema principal, que ya llevo aquí 8 minutos, algunos minutos. Los músicos no estamos descarriados, los músicos no estamos secos. Es que ya esas tácticas. Es más, la línea de nosotros, la línea pentecostal, la que nosotros, eso fue una fiesta, claro, pero la línea pentecostal que nosotros seguimos y nos hacemos llamar pentecostal, en esa línea, en esa raíz de nosotros, se mueve mucho la emoción, se mueve mucho, se exige tanto que se manifieste algo. Muchas veces los predicadores piensan, es más, yo personalmente, una vez me tocó predicar en mi iglesia y yo le dije al Señor, dame algo para decirle a alguien, dame una palabra, dame una profecía. Eso era cuando yo estaba empezando, dame una profecía para yo poder hablar a esta persona, para que vean que yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, después del tiempo, yo me di cuenta de que habían cosas que estaban sucediendo, o que habían cosas que yo estaba tratando de forzar, que suceden cuando Dios quiera, en el tiempo que Él quiera y cuando Él lo desee. Porque bíblicamente hablando, si nos vamos a cada uno de los discípulos, ninguno de ellos estaba esperando, o ninguno de ellos estaba tumbando gente. No, ¿qué hacían ellos? Oraban, estaban trabajando, muchos estaban haciendo sus quehaceres y Dios lo llamó. Por ejemplo, si vemos el ejemplo de Ananías, ¿qué es lo que hacía? Solamente oraba, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que yo digo. A nosotros nos han enseñado mucho de que tú tienes que orar, tú tienes que ayunar para que Dios te use. A nosotros los músicos, para que Dios te use como músico. Pero al nosotros no ver con el tiempo de que Dios nos está usando, entonces nosotros dejamos la cosa. Y yo personalmente digo que uno no ayuna y ora para que Dios te use. No ayuna y ora para uno santificarse y para uno limpiarse internamente, para cuando Dios quiera
o necesite usar a alguien, que yo sea un vaso de honra y esté disponible para él. La Biblia dice que Ananías solamente oraba y Dios lo utilizó para ponerle la mano a Pablo y que Pablo pueda recobrar su vista. Entonces, con eso del llamar a Jehová, con eso de que los músicos están secos, no es que nosotros seamos secos, es que llega un momento donde nosotros tenemos una lucha, una guerra en nuestra mente que decimos, o esto es manipulación o esto es realidad. Cuando los músicos vemos tantas cosas así, empezamos a pensar, ¿esto es real o esto es ficción? ¿Por qué? Porque aún por eso es que yo entiendo el por qué muchos músicos se descarrian. Porque muchas personas que comienzan en la música terminan descarriándose y tú comienzas a juzgarlo sin razón ni nada. Y es por eso, porque llegamos a un punto donde no sabemos si es de verdad manifestación o esto es una ficción, si es real o es mentira. Entonces, para el tema que viene, no sé cuándo va a subir otro video, pero para el tema que viene vamos a hablar el por qué suceden esas cosas, por qué muchas personas en vez de acercarse se alejan de la congregación, porque muchos músicos en vez de acercarse se alejan, porque una de las cosas más críticas es el hacer preguntas, es cuestionar todo. Y para la próxima estaremos hablando de ese tema, para que ustedes sepan y entiendan cuándo te están manipulando. Así que mi gente, bendiciones a los hermanos Joan Heredia y nos vemos en el próximo video. Espero que todos ustedes disfruten este tema, estas charlas. Me hubiese gustado hacerla en vivo para que todos ustedes puedan poner sus comentarios de este lado. Uy, ¿dónde que estoy? Aquí, de este lado. Entonces, ahí yo poder leerlo, pero estaré leyendo sus comentarios y estaré trayendo mucho más mensajes de esta índole. Así que mi gente, bendiciones y nos vemos en el próximo video.